placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasó? Queremos un cambio trascendental dentro de toda la América Latina, pero todo el mundo dice, el cambio se va a dar a partir de Venezuela. Y este cambio no viene. No viene. Y no viene por varias circunstancias. Primero, porque evidentemente, y sin ser política, esa no es mi área, pero realmente creo que hay un tema con respecto a lo que tiene que ver con como la pluralidad. No hay pluralidad en los poderes públicos. Es decir, cuando los poderes públicos están absolutos a cargo de la presidencia, evidentemente no tenemos ninguna instancia a la cual acudir que vaya a ser imparcial y que realmente vaya en pro de un pueblo, sino que va todo en pro de unos intereses políticos particulares. Eso es lo que hace difícil el cambio, hace difícil que unas Fuerzas Armadas estén directamente ligadas a ir contra el pueblo que protesta y que no tiene el derecho a seguir, que no tiene el derecho a reclamar el hambre, la profunda hambre que hay, la falta de medicamentos, la falta de educación, maestros que se fueron del país y son las propias madres las que están dando la cara ante las escuelas para poder dar clases a sus hijos y a sus hijos. Es muy emocionante porque yo lo veía en la televisión y yo decía, ese era el verdadero amor de una madre, ¿no? Que no dijeron, bueno, no hay clases, no vas hijo, no, vamos todas y nos unimos y por turnos vamos dictando las clases. Irene, hemos visto después de la salida de Moisés, creo que ese es el éxodo más grande que ha habido, ¿no? De Venezuela. Segundo después de Siria. Después de Siria, ¿no? El segundo después de Siria. Este éxodo. Pero este éxodo de venezolanos no solamente ha sido acá en Perú, ha sido en Argentina, en Chile, en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo está hoy en estos momentos los venezolanos que están fuera de su país, que han dejado una madre enferma porque no tenían para la medicina y desde acá se la mandamos y están rogando todos los días que esta madre viva para algún momento poderlas abrazar y besar? Un padre enfermo, que han dejado un hijo, que han dejado una esposa, que muchos han enterado acá que ya la esposa lo dejó y que está con otro. Entonces, ¿cuál es la carga emocional hoy de todos estos venezolanos? Sí, muy interesante. Primero, en principio decirle que es muy cierto. Es decir, la migración venezolana o el éxodo venezolano tiene realmente una cara bien distinta a cualquier tipo de migración que se haya dado anteriormente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un éxodo obligado, absolutamente dado desde la perspectiva de una sobrevivencia y en el cual no importa si vienen a pie, si vienen por carretera, si son muy pocos los que pueden venirse en avión, pero que vienen con una serie de dolores, ¿sí? Abiertos, dejan una serie de heridas, porque no están saliendo ni programadamente, ni planificadamente para poder llegar a un país a dar desde ese beneficio y desde esa benevolencia, incluso desde la propia salud mental y la salud física. Muchos de ellos vienen ya con enfermedades, muchos de ellos vienen afectados con depresiones profundas, con un tema de ansiedad. Incluso me he dado cuenta de que la mayoría de las personas con las cuales me ha tocado trabajar han pasado, por ejemplo, con este tema de lo que tiene que ver con el estrés postraumático, todo lo que significa como haber vivido un trauma, pasar por un proceso que además cada vez se restringe más en las fronteras, con todo lo que yo digo implica el beneficio y la lógica que deben tomar los países, que son ciertas medidas para el ingreso del venezolano a cualquier parte de América Latina. Pero estamos hablando de una crisis humanitaria, estamos hablando realmente de una situación que cuando ellos llegan acá se encuentran en un cuarto solos, donde la mayoría de las personas con las que he trabajado me dicen: el peor momento del día para mí es en las mañanas cuando me levanto y me doy cuenta que no estoy alrededor de mi gente, y en la noche cuando voy a dormir que solamente veo el techo y tres paredes. Y súmale a eso el tema de quién mató al venezolano, quién robó al venezolano. Así es. Mira, Irene, yo he visto los cuartos en los que tus compatriotas han estado acá, más o menos, te digo, de 3. Es un cuarto que les han alquilado más o menos como de 4x4, de 3x4, y ahí hay colchonetas. Sí. Colchonetas y una bolsita, un maletincito o una caja. Y de día las enroscan y las ponen junto a su caja y se van a trabajar. Exacto. Y de noche llegan y las estiran y sacan sus cositas de la caja, de la mochila o de la bolsa. Y vienen y se sientan ahí a manera de yoga
y se ponen a llorar. Exacto. He visto a profesores, a padres de familia, que allá estaban siendo profesores que iban a terminar su carrera, que iban a jubilarse, le faltaban 2 años para jubilarse, y aquí están viniendo a trabajar de limpiar baños en los cines. Sí. He visto profesionales especialistas que ya estaban a punto de terminar la carrera como especialistas de niños especiales todavía, y aquí tienen que estar limpiando baños o haciendo otras cosas que no van con lo que han tenido que soñar. Totalmente. Frente a esto, o sea, ¿qué esperan? Yo al inicio decía que en el confesionario hoy día están muchos padres y están deseando también, y cuando me preguntan ¿por qué te vienes a confesar? Porque tengo ansias de matar a alguien. Y si yo fuera venezolana voy y de verdad lo liquido porque frente a las circunstancias que he visto, a mamás que han llegado con sus hijos desnutridos, que en Ecuador se han desmayado porque han tenido que caminar, otra gente que se ha venido por la guerrilla porque ha tenido que esperar, se han venido por la guerrilla, jóvenes que han tenido que dejar a sus padres, como lo dice Marco. Entonces, frente a eso, oye, no tengo otro sentimiento más que eso. Ese hombre no vive acá, ese hombre es ese presidente que lo tiene, y la gente que esté en su entorno no es gente que pueda pensar racionalmente frente a lo que para está nada, viviendo, para ¿no? nada, Y claro. entonces, frente a eso, y muchos decían acá, oye, ustedes han dejado Venezuela, han abandonado Venezuela, pero ¿quién va a luchar por sacar a ese tipo? Claro, eso Porque lo comprendo. Esa situación de mezcla y confusión de sentimientos es muy difícil. Muy fuerte, y además cuando uno se encuentra acá en cualquier otro país, aquí en Perú, como en Colombia, en Ecuador, la pregunta es ¿qué puedo hacer yo desde aquí por mi país? O sea, estamos hablando de un tema de sobrevivencia, y quienes están allá no tienen otra opción, y si la tienen, ya no ya no hay, exactamente. Ya hay tanta debilidad desde el punto de vista físico y emocional que sentimos que ya no es posible, que tiene, y por eso es que pedimos siempre que venga la gente de afuera, que vengan otros a salvarnos, porque es como una sensación de haber caído en el abismo y de no saber cómo alzar la mano, porque ya no hay quien la ale para subirte y decir que estás ahí, ¿no? Eso es parte de este proceso. Es parte de este proceso que muchos no lo logran entender hasta ahora, y que no lo logran asimilar. No salí de mi país porque fui a hacer turismo, salí de mi país corriendo. Totalmente. Porque las circunstancias ya no daban para más y tenía que hacerlo sí o sí, o moría en el intento. Exacto. Una de dos, ¿no? Sí. Pero llegas a un país donde también pues tienes que estar subempleado, que tienes que trabajar para ganar lo mínimo, indispensable, tienes que mantener una familia allá y tienes que pagar un cuarto y tienes que comer acá. Sí, señor, eso es otra de las grandes y profundas dolencias que tiene el venezolano, ¿no? En principio, pues yo creo que es bien importante que todo migrante, no solamente el venezolano, todo migrante tiene que llegar ante un país nuevo con toda una humildad de conocerlo, de saber su cultura, de reconocerlos y de agradecer que estamos siendo recibidos. Eso es vital, ¿no? Porque no todo el migrante que llega con esta actitud, sino a veces llega con una actitud como de exigencia, cuando la verdad no tenemos que exigir, tenemos derechos y tenemos que permitir y tenemos que defender nuestros derechos como seres humanos, pero nosotros no tenemos la capacidad de exigir, por ejemplo, que se me atienda en todos los hospitales, que me den. Estamos hablando de cómo estamos modificando al resto de América Latina. Exacto. Estamos modificando su economía, estamos modificando su estructura social. Entonces, de alguna manera es bien importante saber a qué llego y cómo voy a aportar a dónde llego. Entonces, si ese aportar implica que yo tengo que hacer oficios que probablemente no van con mi persona, pues a donde voy siempre lo digo, quienes emigramos, más que profesiones somos personas. Nosotros no venimos desde un título que yo vengo enseñando desde que paso la frontera para acá. Entonces venimos con esa necesidad de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Y esto no fue diferente en mi país, ojo. En mi país, cuando llegó la emigración europea, la emigración latina también de alguna manera se hizo un subempleo. Las personas o los dueños de empresas preferían pagarle a un extranjero que aceptaba menos que al que estaba local y aceptaba y necesitaba las más. Condiciones en América se han dado bajo esos parámetros. Exacto. ¿Qué es lo que espera un venezolano ahora de acá a unos 10 años? Porque menos no creemos, es que es muy difícil. Por ejemplo, la recuperación de España ha demorado más o menos unos 10 años. Ahorita se está levantando España.
Y ahora, frente a esta situación en la que todavía Maduro está ahí, enclavado, con gente que todavía lo apoya, con un círculo por demás negligente, ¿qué espera el venezolano? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué podemos pedir al Señor de los Milagros para que los apoyemos? Ciertamente. Pues yo creo, tú has sido bien optimista cuando hablas de 10 años. Yo siento particularmente que desde el punto de vista económico quizás nos podemos recuperar en uno. El gran problema es toda la deformación social y toda la deformación estructural que yo le doy como 20 años. Es más, yo a veces me pregunto si yo lo veré. Recuperar las instituciones. Recuperar instituciones, recuperar el valor moral, ¿sí? Recuperar la educación, recuperar esa necesidad que tiene un chico de 20 años que nació dentro de ese régimen y que considera que lo mejor es lo más fácil, que aprendió a que trabajando es como muy duro. Entonces, cada vez que yo veo un joven venezolano aquí en el Perú o lo pueda ver en Colombia, yo siempre digo, él es rescatable. El que no es rescatable es aquel que siente que es su deber recibirlo todo y no ganarlo todo. Claro. Eso es lo que me preocupa. Irene, ahora estamos hablando un poco sobre el tema político-social del país y cómo pero ¿cómo vamos hoy a mejorar si se pasa el milagro y que se mejora Venezuela y vuelven todos? Pero ¿cómo vamos a mejorarle ese chip mental a esta gente? ¿Cómo vamos a sanarle su salud mental y decirle esto no va a volver a ocurrir? Porque hoy día los venezolanos todos van a empezar 10, 20, 30, 40 años, 50, se van a quedar con el temor de y si viene otro Maduro, y si viene otro Chávez, y si viene otro Maduro, y si viene otro Chávez. Así es. ¿Cómo voy a recuperar el tiempo y la afectividad perdida en sí, con mi familia? Parece mentira, pero una de las cosas con las que yo me ubico en esto es como los sobrevivientes a la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Cuando tú ves un europeo, generalmente en cualquier otro país, tú te vas a dar cuenta que acostumbran a almacenar comida. Y cuando tú preguntas, pero ya pasó la guerra, es que queda el sello de que probablemente mañana no la tenga. Nosotros estamos afectados de una manera mental y emocional como para sentir que luego de pasar este proceso, que Dios quiera se dé muy pronto, pero que luego de pasar este proceso, nosotros vamos a tomar o vamos a sentir esa sensación de que puede volver a pasar y eso nos va a ubicar en ciertas medidas personales, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el alimento. ¿Cuánto tiempo pasará que yo crea que el alimento va a estar disponible y que no hay problemas y que puedes ir a comprarlo si yo sé y viví durante tantos años que no estaba disponible y que no había? ¿Qué tiempo puede pasar en que yo sienta que la luz cuando se va, ¿cuánto va a durar sin luz? ¿Cuánto voy a durar sin agua? Exacto. ¿Cuánto voy a conservar? Ojo, todo esto tiene un elemento positivo dentro de esta catástrofe y es la posibilidad de formar conciencia. Voy a cuidar cada gota de agua, voy a cuidar cada breaker de luz, voy a tener la oportunidad de sentir que la educación es mucho más valiosa que la posibilidad de mandar a robar o de tener que robar con otros. Ahora se ha notado mucho ese cambio que tú dices, pero también tenemos que darnos cuenta que al movimiento que se ha estado dando, a los cambios que se ha estado dando, por ejemplo, entre la gente, ya las personas adultas mayores, ya como lo ven todo perdido, ya de verdad, hacen las miradas, las veo mirando al vacío, como quien quisiera encontrar por ahí la dirección a llegar a su casa. Sí, señor. Pero hay generaciones que ya no quieren regresar. Totalmente, porque es que hay que verlo y hay que vivirlo, como para sentirlo, ¿no? Y además porque cuando tú llegas a un país, pasas 2, 3 años posteriores, ya tus afectos comienzan a ser nuevos. Tú comienzas a establecer aquí raíces, comienzas a sentir que, bueno, mi novia, sobre todo de estos chicos nuevos, mi novia está aquí, con ella quiero formar familia, ella vive y es de aquí, probablemente quiera formar familia aquí en Perú, en Bogotá, en donde sea. Entonces, de alguna manera, cuando comienzas a establecer esos lazos afectivos, se vuelve mucho más difícil. No es que haya un desarraigo al país, es que yo quiero ir y venir, pero mis raíces se comienzan a echar en otro país, probablemente por toda esta sensación. Y bueno, yo en lo personal tengo a mis padres aquí, los dos superan los 75 años. Wow. Y yo puedo decir que ciertamente hay una esperanza que cada vez se va apagando,
con respecto a la posibilidad de regresar a donde fue siempre su ambiente, a donde siempre estuvo su gente querida, a donde están sus vecinos, a donde ellos caminan y pueden ir y venir sin problemas. El dolor queda abierto. Sí, hay una cifra... que se volverán a encontrar, ¿no? Exacto, ese es su Los deseo. Volveré a ver, sí, la pregunta. Eso es importante. Irene, hay una cifra cercana o general de cuántos venezolanos tenemos hoy en el Perú. La última, digamos, cifra aproximada de ACNUR es de 800.000 venezolanos. 800.000 venezolanos. Sí, porque en Colombia ya supera el millón. Bordeamos ya los 10.000 hace una semana atrás, creo, porque se estaban registrando, que ya no hay gente que solamente esté registrándose en las capitales, sino están yendo a los pueblos alejados de nuestras regiones. Entonces hay una cifra mayor a esa, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de esa población fluctúa entre los 25 a 45 años. Edad productiva y reproductiva. Sí, señor. Irene, exacto. Irene, bueno, nosotros le podemos decir, tengo muchos amigos y amigas venezolanas, podemos decirle, no pierdas la esperanza que en algún momento vas a volver a tu país, pero ellos quisieran de verdad escucharlo de una venezolana como tú, ¿no? Las cámaras están para que tú te puedas dirigir a todos los venezolanos. Gracias, muchísimas gracias. Sí, pues yo soy venezolana, yo también quiero volver a mi país, quiero tener la oportunidad de abrazar a tanta gente querida que dejé allá, de una instalación de afectos y de propiedades que de alguna u otra manera se encuentran allá. Yo creo que la primera esperanza la debemos tener cada uno de nosotros desde nuestras instancias. Si hay un llamado a voto, si hay un llamado a llegar, por favor, conciencia, por favor, tengamos la oportunidad de cambiar. Está en nuestras manos el cambio real para lograr que esto no vuelva a repetirse, ni hoy ni más nunca. Ya lo vivimos. Muy bien, muchísimas gracias, Irene. Y yo creo que los países no son de una sola persona, no son de políticos, los países son de todos los que habitamos en estas tierras, y yo creo que todos tenemos oportunidad. Ojalá que algún momento, Irene, podamos entender que no estamos eligiendo caudillos, sino que estamos eligiendo administradores y no dueños de países. A gerentes. Exacto. Gerentes de países. Qué difícil, ¿no? Qué difícil no poder ver más allá de los ojos, porque mientras nos miran, nos sonríen y nos abrazan y nos ofrecen tantas cosas, nosotros no podamos ver el verdadero sentimiento que hay detrás de ellos, ¿no? Qué pena, porque en realidad eso ha pasado con Venezuela y eso ha pasado con otros países en las que pues la sonrisa bonita, el carisma, el halo de la persona y esas miradas que nos confunden han hecho que los países lleguemos a esa situación. Lamentablemente. Así es. Muchísimas gracias. Irene Diago, psicóloga y coach venezolana, ha estado con nosotros en Contacto Perú. Un tema muy importante, el éxodo venezolano, como decía ella, el segundo más grande después de Siria, ¿no? Entonces, y esto debe llamarnos a reflexión de lo que viene sucediendo en la región de Latinoamérica. Bueno, seguimos con la información. Sí, ¿no? Tenemos que decirles que a las